Yeshua acusa a escribas y fariseos. Entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus discípulos. Les dijo: los maestros de la Torá y los fariseos y los perushim se sientan en la silla de Moshe, o sea, en el trono de Moisés, y no tenían por qué hacerlo, porque comparado con la santidad de Moisés, por favor. Así que cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerla, porque ellos simplemente han usurpado. Ellos dicen que son los hacedores de todo lo que dijo Moshe, que ellos obedecen todo lo que dice Moshe. Así que cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerla, tengan cuidado de hacerla. Pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, pero no actúan. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. Lo que yo les digo, solamente para el Shabbat pusieron 2000 leyes para el Shabbat, cuando lo único que dice la Biblia es: no salgas por tus puertas, guarda ese día para el Señor, no trabajes ni afuera de tu casa, ni adentro de tu casa, ni en lo profundo de tu habitación. No porque estás adentro de tu habitación vas a trabajar, no. Porque es un día para que repose tu esclavo, tu esclava, tu capataz, tus animales, tus bueyes que aran la tierra. Es un día de descanso. El Shabbat es un día como que Dios le dice: ¿sabes qué? Ven, acuéstate conmigo y demos abracitos y besitos. Porque yo siempre hice eso con mis hijos y con mi marido. Entonces es un día no para estar como está el mundo en este momento, en la playa, tomando, hablando malas palabras, con música y viendo ahí a las mujeres en hilo dental, morboseando, enfermándose la mente, viendo todo lo que no debe de ver. No, el Shabbat al día de ayer era para estar guardado en su casa, no viajando. Ya. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. Todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por otros, o sea, para que la gente le diga qué santos que son. Pues ellos hacen sus tefilim anchos y sus sillot largos, o sea, los tefilim y los sillot, acuérdese que tienen más o menos esta forma. Entonces, esto lo hacían anchos y largos para decir que más palabra de Dios ellos cargaban y que más santos eran. Mire, las palabras más duras que Yeshua usó fue contra los fariseos, contra los maestros de la Torá y contra los escribas. Ahí usted puede darse cuenta que la hipocresía más grande que hay y la religiosidad hipócrita más grande que hay es en las iglesias. Les fascinan los lugares de honor en los banquetes y los mejores sitios en la sinagoga. Pase, Juanín, pase, tome asiento, tome aquí en los primeros lugares, siéntense. Eso les fascinaba. Y aman ser saludados con deferencia, que le hagan la venia en las plazas de mercado y ser llamados rabí, cuando el único rabí es Yeshua.
porque Rabí es maestro y el verdadero y único maestro que tenemos es Yeshua. Pero ustedes no deben permitir que la gente los llame Rabí, porque ustedes tienen un Rabí y todos son hermanos entre sí. Todos somos hermanos en la iglesia. No hay ningún Rabí. El único Rabí es Yeshua HaMashiach. Él es el único maestro, el que nos ha enseñado la palabra con su Espíritu Santo. ¿Por qué? A veces nos da la palabra y nosotros vemos que el Señor nos habla de algo más profundo. Y a veces los hermanos me han dicho, uy, hermana, pero ¿cómo logra usted interpretar esto así? A mí ni siquiera por aquí se me hubiera pasado. Y yo le dije, eso se llama Espíritu Santo. Es cuando uno ora antes de leer la palabra y uno se llena, le suplica al Espíritu Santo que lo llene a uno. Previamente pide perdón por sus pecados, le pide a Yeshua que lo lave con su sangre, ¿no? Dice, pero ustedes no deben permitir que la gente los llame rabí, porque ustedes tienen un rabí y todos son hermanos entre sí. Ay, pero consiga eso en las iglesias, consiga eso. La mayoría son idólatras del pastor. ¿Por qué cree que esas iglesias apóstatas llegaron a tener hasta 100,000 miembros, hermanos? Hacían cultos de 20,000 miembros cada culto, hacían 5 cultos en el día. ¿Por qué? Porque así usted le diga a todos los de la iglesia que ese pastor es homosexual y es ladrón. Ay, no, hermana. Salen a favor y ellos salen a favor, ¿sabe por qué? Porque ellos también son homosexuales, porque son lesbianas y porque son ladrones. Si no, no hubieran salido a favor. Es como los comunistas. Ve a indígenas peleando por Correa. ¿Qué son? Comunistas. ¿Qué es lo que quieren? Puestos en la política para no trabajar, para robar millones, lo que más puedan. Y se han vuelto ateos y no temen a Dios, porque todo comunista es ateo, no teme a Dios. Entonces, ellos, como son unos delincuentes, así como la grabaron a la India que decía, si roban, roben bien. Más comprobado, imposible, porque se lo probaron bien clarito, ¿no? Por eso hay un dicho que dice, indio que no roba, peca. Yo me crié oyendo ese dicho, desde niña. Entonces, por eso ellos quieren a los comunistas en el poder, porque quieren puestos para poder robar. Entonces, un delincuente, por supuesto que tiene que salir a favor de otro delincuente, pues. Nunca se va a poner en contra de otro delincuente. No ve que van a ser panas, van a ser ñaños. Para llevar de la torta, llévate la mitad tú y la mitad me la llevo yo. Y no llamen a nadie en la tierra padre, aquí está. Por eso yo salí de esa iglesia de la Trinitaria donde yo le digo. Porque el pastor dijo en el culto que todos tenían que decirle a él Padre, porque él velaba por esas almas, él oraba y ayunaba por esas almas, ayunaba. Si yo siempre lo veía en las tragaderas de chancho y todo. Y que a la esposa le tenían que decir madre. Cuando la esposa se mataba coqueteando con los muchachos de la música. Entonces, después de la prédica, yo le dije, pastor, por favor, necesito hablar con usted en su oficina. Me dijo, ya, está bien. Y ahí le cogí la Biblia y le leí Mateo 23:9, le voy a leer, pastor. Y no llamen a nadie en la tierra Padre,
porque ustedes tienen un Padre y Él está en el cielo. Ni deben dejar que los llamen guías, porque ustedes tienen un guía y es el Mashiach. El mayor de ustedes tiene que ser su siervo. ¿Ya? Entonces, no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un Padre y Él está en el cielo. Pero ese infame no hizo caso y obligó a los hermanos, claro, los hermanos pecadores, que preferían obedecer primero al hombre antes que a la palabra del Señor. Y se quedaron ahí. Y le llamaron padre y a la mujer madre. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cómo los castigó Dios? Se lo violaron al hijo de 7 años en el mismo servicio de la iglesia. Se lo violaron al hijito. Desgraciadamente a veces los hijos tienen que pagar los pecados de los padres. ¿Y sabe lo que hizo la dichosa pastora que le decían madre? A la pobre criatura le metió una paliza en vez de ver que ese niño estaba quebrado por la violación. Estaba tan quebrantado, destruido. En vez de llevarlo inmediatamente, de abrazarlo, de consolarlo y de llevarlo a un psicólogo. No, le dio una paliza que casi lo mata. Ahí salió alguna gente de esa iglesia. Y no llamen a nadie en la tierra Padre, porque ustedes tienen un Padre y Él está en el cielo. Ni deben dejar que los llamen guías, porque ustedes tienen un guía y es el Mashiach. El mayor de ustedes tiene que ser su siervo, pues cualquiera que a sí mismo se promueva será humillado, y cualquiera que se humille será promovido. Es que el orgullo no va para nada con el Abba Yahweh, para nada, ni con Yeshua HaMashiach, ni con su Ruach. Porque ellos son dioses. El Abba Yahweh, Yeshua y el Ruach HaKodesh son 3 personas en un solo Dios. Y Yeshua fue tan humilde como se dejó burlar, pisotear por los perversos. Él siendo Dios. ¿Y nosotros qué somos comparados con Dios? Por favor. Pero es que las cucarachas nos quedan unas reinas al pie del Señor. Nosotros no somos nadie para enorgullecernos y creernos la gran cosota. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Yahweh en la cara de la gente, ni entrando ustedes, ni dejando que los que desean entrar lo hagan. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas, pues se tragan las casas de las viudas, mientras hacen unas oraciones enormes, hacían unas oraciones pero de horas, para que la gente no les diga nada, que habían obligado a la viuda a vender la casa y que toda esa plata se la tragaban ellos. Pues se tragan la casa de las viudas, mientras hacen unas oraciones enormes. Por esto su castigo será mucho peor. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un prosélito, para ganar un talmidín, para ganar un apóstol, que recorren tierra y mar para ganar un prosélito. Y cuando lo han logrado, cuando ya han logrado que esa persona lo siga, le hacen 2 veces más merecedor del Gehinom, del infierno, que ustedes, porque pasa a ser 1000 veces doblemente más maldito que ellos. Ay de ustedes, guías ciegos, ustedes dicen,
Si alguien jura por el templo, no estás sujeto a su juramento. Pero si jura por el oro del templo, sí está sujeto. Mire la maldad y la perversidad de esta gente. Si alguien jura por el templo, no está sujeto a su juramento. Porque el templo no es nada para ellos, cuando el templo es lo máximo, porque el templo es donde está el Abba Yahweh. Pero si jura por el oro del templo, ahí sí está obligado. Si jura por el templo, no está obligado a cumplir la promesa de dar todo el oro. Pero si jura por el oro del templo, sí está sujeto a dar todo el oro. Mírenlos, ciegos necios. ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que hace que el oro sea Kadosh? ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que hace que el oro sea santo? El templo. El templo, porque ahí se leía la palabra, ahí se oraba, ahí se hacían los ayunos. El templo. Y dicen, si alguno jura por el altar, no está sujeto, no está obligado a nada. Pero si jura por la ofrenda en el altar, ahí sí está sujeto, ahí sí está obligado. Mire la perversidad de ellos. Cuando el altar es lo más sagrado. Hombres ciegos, ¿qué es más importante? ¿El sacrificio o el altar que hace al sacrificio Kadosh? ¿Qué es más importante? ¿El sacrificio? O sea, la vaca que están asando. ¿O el altar que hace que el sacrificio sea santo? Así que cuando alguien jura por el altar y todo lo que hay sobre él. Todas las cosas santas de Dios. Y si alguien que jura por el templo, jura por él y por el Hakadosh que vive en él, por el Dios santísimo que vive en él. Y alguien que jure por el cielo, jura por el trono de Yahweh y el Hakadosh que se sienta en él. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas. Ustedes pagan los diezmos de la menta, del eneldo y del comino. Pero de los $60,000 que le hicieron vender la casa a la viuda, de eso no dan ni 60 centavos de diezmo. Cuando de $60,000 el diezmo es $6,000. Dice, ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas. Ustedes pagan los diezmos de la menta, del eneldo y del comino, o sea, 5 reales, 5 centavos de la menta, 2 centavos del eneldo, 5 centavos del comino. Pero tienen total negligencia de los asuntos más importantes de la Torá. Total negligencia. Justicia, misericordia y fe. De esos asuntos no les importaba a ellos. La justicia, la misericordia y la fe. Estas son cosas que debieron de haber atendido. La justicia, la misericordia y la fe. Sin tener negligencia de las otras. Guías ciegos cuelan el mosquito mientras se tragan el camello. O sea, cierden y el mosquito que está ahí, pero el camello se lo tragan enterito. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas. Ustedes limpian lo de afuera de la taza y del plato, pero por dentro están llenos de robo y sibaritismo. ¿Sí sabe lo que es un sibarita? Es alguien que le fascina el lujo.
que por él hasta la silla donde se sienta debería de ser de oro. Al sibarita le fascinan los mejores whiskies, los mejores rones. Al sibarita le fascinan las perlas más caras, el oro más caro, todo. El sibarita es un hombre o una mujer que le fascina vivir en la opulencia, en el lujo más grande. Fariseos ciegos, por eso dice, les repito, el 25. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas. Ustedes limpian lo de afuera de la taza y del plato, pero por dentro están llenos de robo y sibaritismo. Robaban porque les fascinaba vivir en la opulencia. Fariseos ciegos, primero limpien lo de adentro de la taza para que lo de afuera esté limpio también. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos, hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados, que lucen bien por fuera, todas las túnicas, los mantos de lino fino, almidonados y todos bien planchados, que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de podredumbre. De huesos de muertos, porque ya habían matado a cuantos profetas, y los padres de ellos y los abuelos de ellos, todos ellos habían matado a cuantos profetas. Por eso ellos tenían como maldición generacional la sangre de los profetas que venía desde los tatarabuelos, a los tatarabuelos, a los bisabuelos, a los abuelos, a los padres y sobre ellos. Están llenos de huesos de muertos y toda clase de podredumbre. Bien clarito. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados. O sea, con un muerto pudriéndose adentro, pero por fuera el sepulcro bellísimo, ¿no? Bien pintado de blanco. Ustedes son como sepulcros blanqueados que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de podredumbre. Igualmente por fuera tienen apariencia para la gente de justos y piadosos, pero interiormente están llenos de hipocresía y muy lejos de la Torá, porque no obedecían nada de la Torá. Es igual que en este tiempo. Los judíos no leen la Torá. Los judíos leen los libros de los rabinos más antiguos. Eso leen. Y a los niños les enseñan lo mismo, desde chiquitos. El niño a los 12 años da el examen sobre la Torá. Pero hasta ahí llegó. Y de ahí leen solamente libros de los rabinos de 1845, de 1900. Solamente eso leen, pero la Torá no la leen para nada. Hay hermanos que han venido, sí que me gasté toda mi plata en irme a Israel para conocer, pero qué decepción. Los judíos no leen la Torá. Qué pena, hermano, que no me haya conocido antes, porque yo sí lo hubiera mandado preparado para que se encuentre con eso. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas. Ustedes construyen tumbas para los profetas y decoran los sepulcros de los sadiquim. Sadiquim no es lo mismo que los saduqueos, no es lo mismo que los saduceos. Sadiquim es los justos. Ustedes construyen tumbas para los profetas, claro, porque los mataban, y decoran los sepulcros de los sadiquim y de los justos. Y después dicen, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no habríamos tomado parte en los asesinatos de los profetas. Ah, sí, sigue nomás que ya te creo. En esto ustedes testifican en contra de ustedes mismos,
que son los hijos dignos de aquellos que asesinaron a los profetas. O sea, ustedes son los propísimos hijos asesinos, dignos de ser llamados criminales, porque son hijos de aquellos que asesinaron a los profetas. Adelante, les dijo Yeshua, terminen los que sus padres comenzaron, o sea, terminen conmigo. Eso le estaba diciendo Yeshua. Ustedes son serpientes, hijos de serpientes. ¿Cómo pueden escapar de ser condenados al Gehinnom? ¿Cómo pueden escapar de ser condenados al infierno? Imposible, todos esos se están cocinando. Por lo tanto, les estoy mandando profetas, sabios y maestros de la Torá. Algunos los matarán, seguramente los ejecutarán en la estaca como a criminales. Algunos los azotarán en sus sinagogas y perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá toda la culpa por toda la sangre inocente que jamás haya sido derramada en la tierra, desde la sangre inocente de Abel hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Joiada, el profeta Zacarías, el hijo de Joiada, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Mire la audacia de estos sinvergüenzas. Mataron a Zacarías entre el templo y el altar. Sí, en verdad les digo que todo esto caerá sobre esta generación. Ya. Lamento de Yeshua sobre Jerusalén, sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú matas a todos los profetas, tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Pero te negaste. Mira, Yahweh está abandonando tu casa. Yahweh está abandonando Israel, dejándola desolada. Pues te digo, desde ahora tú no me verás otra vez hasta que digas, Baruch haba Beshem Yahweh. Bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. ¿Sabe cuándo van a decir eso? Cuando aquí terminamos el capítulo 23. ¿Sabe cuándo van a decir Baruch Hashem? ¿Sabe cuándo? Cuando venga el antimesías, que va a poner paz en todo el mundo, una paz aparente, una paz falsa, una paz como que un asesino le dice, toma asiento, quédate nomás ahí sentado y espera. Pero usted está así con el corazón que le pulsa 4,000 por segundo. ¿Por qué? Porque sabe que ese asesino en cualquier instante lo va a matar. Entonces, en Israel, ¿cómo? Como yo ya les he dicho, ¿cómo van a hacer con la mezquita? No sé. Si Dios mandará un montón de rayos y destruye la mezquita del Islam que adoran a Alá, que es Satanás, no sé. O si el anticristo, el antimesías, les ayuda a los israelitas y hace un pacto de paz con tal de que le cedan el terreno de la mezquita, de la cúpula dorada, porque es ahí que tiene que ser el templo. Dios no les ha pedido ningún tercer templo, pero eso es idea de los fariseos, de los saduceos, de todos los israelitas. Ellos ya tienen todo listo para el tercer templo y lo van a hacer. Cuando el tercer templo esté listo, va a aparecer el antimesías y les va a dar a ellos todas sus cartas de nacimiento, que él nació en Belén de Judá, va a darles todo como si fuera el propio Yeshua. Y los judíos taradotes, mire,
En lo espiritual son rebrutos porque no tienen al Espíritu Santo, porque de ahí la gran mayoría de personas que han ganado el premio Nobel en ciencias, en electricidad, en química, en medicina, en todo, han salido de Israel. Pero en lo espiritual son cero, cero, cero. Ellos, cuando vean a la abominación desoladora, porque así lo llama Yahweh, la abominación desoladora, así le dice en el Apocalipsis. Cuando el antimesías esté parado en el templo, sentado en el templo, él va a permitir que hagan los judíos todos los sacrificios, que matan vacas, que matan ovejas, que matan todo lo que pueden para adorar al antimesías. Casi 3 años y medio. Pero en eso, de pronto, de la noche a la mañana, el antimesías dice, basta, se acabó el sacrificio. Él anula los sacrificios, que ya no hagan ni un solo sacrificio más. Y ellos se quedan helados, los judíos, porque el antimesías empieza a blasfemar contra Dios. Y ahí recién se meriendan los judíos que el antimesías no era el Mesías prometido, sino que es el antimesías que es Satanás. Y ahí ellos se vuelven locos y empiezan a huir. Y en esa huida, dice el Señor, no alcanzará nadie a coger su manto de su casa, a correr y decir, hoy se me olvidó, voy aunque sea a coger una colcha. Nada. Tendrán que huir como locos. Y el antimesías, acuérdese que Dios le da una corona para gobernar como rey. Y tendrá poder. Y les mandará un río para que se ahoguen. Pero la tierra los ayudará. No es que son el pueblo de Dios. Mire, usted puede ver un judío el más perverso de la tierra. Pero para Dios es su hijo y es sagrado. Y usted no puede meterse con los judíos. Porque son el pueblo escogido del Dios Altísimo. Y si Él como Padre los perdona, ¿usted qué corona tiene? ¿Usted es más que Dios? No. Entonces, ellos van a salir corriendo al desierto, a las cuevas, a esconderse. Porque el antimesías va a mandar un río para que los ahogue, pero la tierra los va a ayudar y se van a abrir huecos gigantes para que entre el agua ahí y no los ahogue. Y de ahí ellos van a empezar a llorar. Dice que los judíos llorarán como un padre al que se le murió su hijo. Y reconocerán que Yahshua HaMashiach, Él era el verdadero Mesías. Demos gracias al Señor. Padre eterno, bendito Abba Yahweh, te damos gracias, Señor, por este capítulo más que hemos podido leer, Señor. Te damos gracias con todo el corazón en el nombre preciosísimo de Yahshua HaMashiach. Te adoramos, Abba Yahweh, te adoramos, Yahshua HaMashiach, te adoramos, Ruach HaKodesh. Señor, bendiga todos los estudios que hemos hecho en este día, Señor bendito. No permita que el enemigo los destruya. No lo permita, Señor. Se lo pido en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Y que los hermanos sientan pasión por su palabra, Señor. Y que lean todos los capítulos que hemos dado hoy día, Señor. Te damos gracias en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Aleluya.